En mi vida pasada, construí mi propio imperio empresarial. Era la mujer más rica, a quien todos envidiaban. Sin embargo, por haber amado injustamente a un canalla, me arrepentí toda la vida. El contrato matrimonial de nuestra familia me impidió divorciarme. Solo pude observar cómo la hija de la amante y mi esposo gobernaban juntos. Renací. Mi abuelo estaba firmando el contrato de matrimonio entre Neville y yo. Me arrodillé en el suelo y tomé una decisión opuesta a la que tomé en mi vida pasada. Abuelo. Me gusta Ascher. El hijo ilegítimo de la familia Neville. Capítulo 1. Abuelo. Me gusta Ascher. El hijo ilegítimo de la familia Neville. Me arrodillé y dije mis más sinceras palabras. Por suerte. Renací. Por suerte el cielo se cumplió. Aún no ha pasado nada. Y aún hay tiempo. La familia Eleanor y la familia Neville son amigas desde hace generaciones. Cuando éramos jóvenes, las dos familias concertaron un contrato matrimonial para nuestra generación. Pero ahora, quiero romper el contrato y cambiar de pareja. Esto dejará a mi abuelo en una posición muy pasiva. Y es probable que tengamos que tomar la iniciativa para ceder algunos beneficios en la cooperación entre ambas familias. Mi abuelo, furioso, golpeó con fuerza su bastón de dragón sin cabeza contra el suelo. En el silencioso pasillo, el golpeteo del bastón fue agudo y penetrante. Y cada golpe parecía impactarme en el corazón. Sabía que mi abuelo estaba enojado. Pero insistí mucho. Abuelo. No me casaré con Neville. Me gusta Ascher. Mi abuelo frunció el ceño con tristeza. Al ver mi determinación, finalmente cedió. Sabía que siempre me había querido, sobre todo desde niña. Dime. ¿Siempre te ha gustado más Neville? ¿Por qué eliges a Ascher ahora? Abrí la boca, pero no supe qué decir. Y las lágrimas me resbalaban por la cara. Abuelo. No sabes lo amarga que fue mi última vida. Me casé con Neville sin saber nada. Llena de ilusión. Pero después de casarnos me trató con crueldad y hasta me engañó con Serena. Esa despreciable hija ilegítima. La hija de la amante de mi padre. Serena. Después de la boda. Neville me ignoró. Me rechazó. Me habló con dureza. Y ni siquiera le presté atención a nuestro hijo. A veces incluso sospechaba que la amistad que teníamos desde niños era falsa. Aunque fuera por un amigo conocido. Uno no sería tan cruel ni tan frío. Pero así me trataba Neville. Me calumniaba e insultaba en público. Tanto es así que todos especularon que había engañado a Neville. Incluso se especuló maliciosamente que mi hijo con él era bastardo. Y las familias nobles se burlaban de nosotros y la gente del círculo nos condenaba al ostracismo. No le importó el abuso que sufrimos y ni siquiera pensó en darnos explicaciones. Aunque el hijo fuera suyo, no le importó. Porque no me quería. Era aún más cruel con nosotros que con un desconocido. Es ridículo decir eso en mi vida anterior. Me casé con Neville. Y Serena se casó con Ascher. Sin embargo, aún más ridículo. A Neville le gustaba Serena. Pero a Ascher yo le gustaba. Durante un viaje de los 4 ese año, durante un terremoto inesperado, Ascher se paró frente a mí sin vacilar y me consoló. No tengas miedo. Siempre estaré a tu lado. Mi corazón no pudo evitar latir. Pero mi esposo, Neville, abrazó a Serena con fuerza. Se abrazaron sin importarles los demás. Sin respetar la ética humana. A Ascher lo golpearon con una piedra al intentar salvarme. Y lo perdí. Y a Serena. Como viuda. Con aún más descaro, seguía a Neville todo el día. Me convertía en el hazmerreír del marido y la esposa de una familia adinerada. Por desgracia. Los negocios de nuestras dos familias estaban entrelazados. Y todos me aconsejaron que considerara la situación general. Así que no pude divorciarme. Nadie podía comprender mi dolor. Contuve las lágrimas y miré a mi abuelo. No soy adecuada para Neville. Abuelo. ¿Sabes que le gusta Serena?
No quiero nada que Serena haya tocado. La madre de Serena era la amante de mi padre. Fue por su apariencia que mi madre se enojó tanto que murió. Mi abuelo no la dejó entrar a casa e incluso echó a mi padre por este asunto. En realidad, no odiaba a Serena. Después de todo, ella no había nacido en esa época. Pero la detestaba y la amaba. Mi abuelo lo sabía muy bien. Cuando mencioné que Neville estaba con Serena, supo que era inútil persuadirme. Mi abuelo dejó escapar un largo suspiro. Olvídalo. Olvídalo. No puedo controlar sus asuntos. Ya que es el contrato matrimonial entre la familia Eleanor y la familia Neville. Y no se mencionó ningún nombre específico al principio. Entonces casarte con Aser también es cumplir el contrato. Abuelo. Por favor, acepta. Me temo que te harán daño. En los ojos de mi abuelo solo había lástima. Después de todo, ese chico Asher es hijo ilegítimo. En el futuro, la familia Neville. Tu nieta será agraviada. La familia Neville ha reconocido oficialmente a Asher en el árbol genealógico. Si me caso con él, no hay razón para que no pueda heredar la familia Neville. Lo dije con gran seguridad. En mi vida pasada. Otros pensaban que me convertí en la mujer más rica por casarme con Nadelle. Pero solo yo sé que quien quiera que me case se convertirá en el esposo de la persona más rica. Capítulo al día siguiente. Mi abuelo fue a casa de la familia Neville. Trajo un montón de regalos. Entre ellos, ese 1000 menos tu jeans en viejo. Se nota la sinceridad de mi abuelo. Fui a la tienda de novias de la familia Eleanor. En cuanto llegué a la puerta, Neville me detuvo. Se me acercó agresivamente y me interrogó. Eleanor. Nunca me di cuenta de que eres tan impaciente. ¿Crees que tu abuelo puede ir con el viejo amo y obligarme a casarme contigo? En tus sueños. Mirando al hombre frente a mí. Aún conservaba ese aire de éxito a temprana edad y estaba lleno de orgullo. Antes me atraía su personalidad segura y arrogante. Pero ahora me parece ridículo. Es solo el instinto animal impulsado por las emociones. Y no logrará grandes cosas. Neville. ¿Quién dijo que mi abuelo fue a la casa de la familia Neville para la boda? Aunque fuera para la boda. ¿Cómo puedes demostrar que es la boda entre tú y yo? Miré a la otra persona que salió del coche. Serena actuaba con timidez. Con cara de miedo y preocupación. Mira. Hay otra persona de la familia Eleanor. Quizás el abuelo esté aquí para la boda entre tú y Serena. Neville se burló. Todos saben que me has querido desde pequeño y que me has estado molestando. Te lo digo. Eleanor, solo te veo como una hermana. No me casaré contigo. Al ver a Serena a su lado, Neville la abrazó para reafirmar su autoridad y me miró provocativamente. ¿Lo ves? Me gustó tu hermana. Serena es gentil. Habilidosa. Y linda. ¿Quién se atrevería a casarse con una mujer como tú, capaz de arruinar a otros a su antojo? Tras decir eso, se marchó con Serena en brazos. Antes de irme vi que Serena se dio la vuelta y me sonrió triunfalmente. Mirándolos de espaldas. Me pareció absurdo. De niña, mi madre estaba enfadada con la señora. Y a mi padre lo echaron de la familia Eleanor. Mis compañeros de clase se rieron de mí por ser un niño sin padres. Neville vino a rescatarme como un héroe y dijo: si te atreves a intimidar a Eleanor otra vez, te golpearé hasta la muerte. Me protegió por más de 10 años. Pero desde el año en que la familia enemiga lo tomó como rehén y fui a rescatarlo solo. Los gánsteres me arañaron el brazo, pero aún así no me arrepentí. Todo cambió. Todos en la familia Neville me reconocían y estaban muy agradecidos. El jefe de la familia Neville incluso nos instó a casarnos cuanto antes. Pero Neville empezó a rechazarme cada vez más. Pensó que intentaba aprovecharme de sus problemas para crear una oportunidad y obligarlo a casarse conmigo. Su actitud hacia mí se volvió cada vez más cruel. Incluso después de casarnos, como era de esperar. Seguía siendo tan frío como el hielo conmigo.
Hasta que mi hermana ilegítima se casó con su hermano menor. En la noche de bodas de Serena y Ascher. Se emborrachó y no dejaba de llamar a Serena. En ese momento por fin supe por qué odiaba casarse conmigo. Resultó que la persona que amaba era Serena. Más tarde nuestras hermanas se casaron con hermanos. Cada uno con segundas intenciones. Y nos convertimos en marido y mujer, que se odiaban mutuamente y eran parientes incómodos. Hasta que ese terremoto inesperado rompió por completo nuestra relación. Ascher murió intentando salvarme. Y Serena simplemente seguía a Neville. Actuando como pareja. Una vez. Fui a recogerlos para cenar un día lluvioso. Tuve un accidente en el camino. Y todos murieron. Desde entonces el peso de las dos familias recayó sobre mí. ¿Los odié? Quizás alguna vez. Pero ha pasado demasiado tiempo. Y estoy demasiado cansado. Así que en esta vida, solo espero que todo vuelva a la normalidad. Marqué ese número olvidado de Ascher. ¿Quieres cooperar? Te ayudaré a tomar el control de la familia Neville. Y tú ayúdame. Enamórate. Se oyó un estruendo enorme al otro lado del teléfono. Cobarde. Capítulo 3. Cuando llegué a casa por la noche. Mi abuelo estaba sentado en la sala. Parecía descansar con los ojos cerrados. Sabía que me esperaba. Pero por su ceño fruncido y sus labios apretados, supe que mi abuelo no estaba de buen humor. Serví un vaso de agua y se lo di. Abuelo. ¿No te fue bien hoy? Mi abuelo abrió los ojos y me miró. ¿Te fijaste bien en el vestido de novia? Lo diseñé yo mismo. El diseñador solo necesita hacer algunos pequeños cambios en los detalles. De acuerdo. Siempre he creído en tu habilidad. Tras un momento de silencio, mi abuelo continuó, tu matrimonio con Ascher está resuelto. Sin embargo, en la familia Nettel, la familia Huttinsall. Tu abuelo fue el primero en proponerle matrimonio a Neville con Serena. El abuelo de tu Ascher estaba tan enojado que sintió lástima por ti y la familia Eleanor. Así que te trajo muchas cosas. Y todas están en tu habitación. Oh, mira. Me sorprendí un poco. Esto era diferente a mi vida anterior. Pero fue más beneficioso para mí. Mi abuelo continuó, cuando Ascher regrese al país. En el banquete de cumpleaños del abuelo de tu Asher. Tu asunto se anunciará en el acto. No tenía prisa. El tiempo libre durante este periodo fue perfecto para mí. Cuando de repente llamé a Ascher, justo ahora. Su reacción fue demasiado intensa. Sentí que lo había asustado. Y conocía a Neville. Era egoísta y engreído. Obviamente. Me había engañado con Serena. Pero aún podría estar satisfecho con la falsa apariencia de mi encaprichamiento con él. Si le dijera ahora que no me importaba en absoluto y que, en cambio, me casaría con su hermano menor ilegítimo, no podría estar segura de que no causara nuevos problemas. Es mejor mantenerlo en secreto. Todos pueden vivir bien bajo la falsa apariencia de su propia cognición. Le envío un mensaje de saludo a Ascher todos los días. Ascher siempre responde al instante. Parece que vive en el teléfono. Ya sabes. Hay 8 horas de diferencia entre nosotros. Pero esto también demuestra que de verdad se preocupa por mí. Sin embargo, este tipo parece no tener boca. Ni siquiera puede pronunciar una palabra más. Es un mojigato. Con razón se negó a confesar aunque muriera en mi vida anterior. Pensando en esto, mi corazón se llenó de angustia y anticipación. Ascher. Vuelve pronto. Esta vez. Quiero conocerte antes. De repente se incluyó en la agenda el capítulo del banquete de compromiso de Neville y Serena. Y se percibía una sensación de urgencia. Medio mes después. Mi abuelo me dijo de repente que Neville y Serena se iban a comprometer. Y que estaba previsto para el banquete de Ike John el próximo viernes. ¿Por qué tenían tanta prisa? No lo entendía. ¿No dijeron que sería en medio año? Mi abuelo resopló con frialdad. Esa chica sin clase se embarazó antes de casarse.
Igual que su madre. Mi abuelo hablaba de Serena. ¿Estaba embarazada? Abrí la boca sorprendido. La familia Eleanor tiene menos de un siglo. Y las reglas familiares nunca permiten el divorcio ni la infidelidad. Esta regla es muy estricta. Por eso no pude divorciarme en mi vida anterior y estaba sujeto a ella. Mi padre era la oveja negra de la familia. No solo me engañó, sino que también intentó divorciarse. Lo cual enfureció profundamente a mi madre. En aquel entonces, debido a este asunto, mi abuelo se convirtió en el hazmerreír de la familia Eleanor. E incluso rompió lazos con mi padre. Unos años después, mi padre regresó y acosó a mi abuelo. Intentaron hacerlo feliz de diversas maneras. Solo entonces le permitieron volver a casa. Pero también lo marginaron. Desde entonces mi abuelo se ha centrado en educarme y también ha empezado a buscarme una ayudante. Alguien que pueda apoyar a la familia Eleanor. Mi padre ni siquiera piensa en recibir una parte de la herencia de la familia Eleanor. De hecho, en mi vida anterior. Hasta que murió mi abuelo. Mi padre aún no podía acceder al poder de la familia Eleanor. Serena y su madre aún no eran reconocidas por la familia. Fue solo después de casarse con Ascher que el nombre de Serena se añadió al árbol genealógico. Inesperadamente. En esta vida. Para aferrarse a Neville, se embarazó de su hijo antes de casarse. Conociendo a mi abuelo. Sabía que definitivamente no aceptaría que el nombre de Serena figurara en el árbol genealógico. ¿Acaso esto implica perder el panorama general en beneficio de las pequeñas ganancias? No dije nada. Me sorprendió un poco que Serena actuara tan pronto. Después de todo, esto no pasó en mi vida anterior. El embarazo de Serena no podía esperar. El banquete de compromiso se celebró según lo previsto. La familia Neville de Tingay es una familia muy adinerada. Y el banquete de compromiso del hijo legítimo mayor de esta generación fue, sin duda, una gran ocasión. Pero ayer, mi abuelo me contó que la familia Neville estaba muy decepcionada con él y que tenía la vaga intención de apoyar a Ascher. Ascher tiene un gran talento para los negocios. Trabajó duro y expandió con fervor el negocio de la familia Neville en Europa varias veces. La generación anterior, que al principio no tenía en alta estima su pasado. Ahora ha reconocido su habilidad. Me ayudó mucho en esto. El recuerdo de mi vida anterior. Naturalmente sabía qué oportunidades podía aprovechar y qué proyectos debía evitar. Después de charlar dulcemente con Ascher todos los días, le expresaba mi opinión. Ascher aún era tímido y reservado. Pero su actitud demostraba su seguridad y respeto por mí. Tomó en serio todas mis sugerencias. En los últimos 6 meses, sus logros se dispararon como un cohete. No es de extrañar que la familia Neville tuviera la idea de cambiar al heredero. Nadie desearía seguir los pasos de un genio. Y nadie rechazaría a un heredero que pudiera expandir el territorio de la familia. En cuanto a Neville. Además de tener a la hija ilegítima, que no fue reconocida por la familia Eleanor. Embarazada. También arruinó varios proyectos. La diferencia entre ellos era evidente. El día del banquete de compromiso. Acompañé a mi abuelo y entré al salón de banquetes. En cuanto entramos, recibimos innumerables miradas sutiles. Era difícil disimular los chismes de la familia adinerada. No necesitaba preguntar para saber qué suponían todos. Todos en el círculo familiar adinerado sabían de mi contrato matrimonial con Neville. Ahora que de repente la pareja había cambiado a la hija ilegítima de mi padre, podía imaginar lo que pensaban los demás sin preguntar. Mi abuelo me dio una palmadita en la mano para consolarme. De hecho, no me importaba en absoluto. Después de todo, ya no me importaba Neville. Entonces, ¿qué importaba la opinión de los demás? Además, no hay nada de malo en que se rían de uno. Pronto en Abelansari, Neville y Serena entraron al local de la mano. Serena se acarició el vientre intencional o involuntariamente. Como si temiera que nadie supiera que estaba embarazada. De hecho, llevaba mucho tiempo embarazada. Y no le era imposible fingir que no estaba embarazada. Pero lo hizo a propósito. Como si me estuviera presumiendo. No sabía que con tales acciones,
las damas y esposas legítimas la menospreciarían aún más. Efectivamente. Alguien empezó a hablar. Siempre pensé que la persona comprometida con el príncipe heredero de la familia Neville era la dama mayor de la familia Eleanor. No esperaba que una hija ilegítima se entrometiera. ¿Qué clase de cosa es esto? Tienes razón. La viga superior no está recta. Y la viga inferior está torcida. Su madre era amante. Y ahora ella también lo es. ¿Será genético? Las voces no eran ni muy altas ni muy bajas. Pero las dos personas que pasaban lo oyeron con claridad. Lo dijeron a propósito para que lo oyeran. Neville no miró a esas dos damas adineradas, sino que me fulminó con la mirada. Sus ojos eran como hielo envenenado. Como si quisiera atravesarme. Me quedé sin palabras. Estaba sentado aquí y no había dicho ni una palabra. Durante todo el proceso de compromiso, Serena estaba pálida. Como si estuviera de luto. Y Neville forzó una sonrisa incómoda y avergonzada. Quienes no lo supieran podrían pensar que estaban en un funeral. Solo mi despiadado padre era feliz porque su amada hija había fundado ese marido. Revoloteaba como una mariposa. Pero como un playboy poco conocido en el círculo. Todos ya estaban acostumbrados a la poca fiabilidad de mi padre. En plena boda fui al baño. De regreso, Neville me bloqueó el paso. De repente me agarró la baraja. Su expresión feroz. Eleanor. Estás feliz. ¿Verdad? Todos comparan a Serena contigo. Y la pisotean mientras te alaban. ¿Pero qué culpa tiene? Es solo una chica amable e inocente. ¿Por qué la regañan todos? Reprimió su ira. Como un león enloquecido. Su fuerza era tan grande que parecía querer estrangularme. Sentí claramente que no se contuvo. Lamentablemente no cumplió. Olvidó que yo había aprendido artes marciales. Le agarré la muñeca y la giré con fuerza en la dirección opuesta. En solo 3 segundos, lo sometí y lo inmovilicé contra el lavabo. No estás en tus cabales. Así que no discutiré contigo. Me llamaste y me rogaste que asistiera a este banquete de compromiso. ¿Qué me importa cómo traten a Serena? Además, ¿no es cierto que su madre era amante? Todo el mundo sabe que lo era. ¿Acaso Serena no es amante también? Sabía perfectamente que teníamos un prometido de la infancia. Pero no pudo resistir la tentación y sedujo a sus propios hermanos, Minus y Minus Lab. ¿Quién más podría ser una amante si ella no lo es? Él se puso de pie con dificultad. Y aproveché la oportunidad para soltarme. Cuando lo volví a mirar, había recuperado la calma. Y había un rastro de emociones complejas y una excitación inexplicable en sus ojos. Eleanor. Sabía que aún me amabas. Estás celosa. ¿Verdad? Pero Serena es inocente. No tiene tantos planes como tú. No la vuelvas a atacar. O no seré indulgente contigo. Después de decir eso, se dio la vuelta y se fue directamente. Tenía muchas ganas de preguntarle de dónde sacaba esa confianza. Quizás porque estuve profundamente enamorada de él durante tantos años. Tenía la ilusión de que no podría vivir sin él. Pero después de las dificultades de mi vida anterior, esa sensación se había desvanecido hacía tiempo. De regreso. Me encontré con Serena. Me miró provocativamente. Como si fuera una vencedora. Cuando vio la marca de estrangulamiento en mi cuello, se burló con alegría. Lo siento. Hermana. Neville me quiere tanto que no soporta que me traten mal. Sin duda lo regañaré cuando regrese. Después de todo en esta vida, tengo que agradecerte por darme el estatus de la futura mujer más rica. ¿La futura mujer más rica? ¿De qué demonios hablaba Serena? Capítulo 5. Serena no debería haber sabido que yo sería la futura mujer más rica. Pero ahora que estas palabras salían de su boca, solo podía demostrar una cosa. Serena también había renacido. Jejeje. Con razón tomó la iniciativa de embarazarse esta vez. En mi vida anterior, Serena no tuvo una vida muy feliz porque ambos nos casamos con la persona equivocada.
aunque Ascher no la amaba. Mantuvo la conducta que un esposo debe tener. Le obsequió regalos en diversas festividades. La llevó a todas las ocasiones en que necesitaba estar presente. Y le proporcionó una vida cómoda. Aparte de eso, no había nada más. Solía viajar al extranjero para hacer negocios. Podía estar fuera un año o medio. La relación entre ambos era innegable. Hasta que murió. Serena volvió al lado de Neville. Pero en esta vida, todo sucedió antes de tiempo. Serena pensó que aún así me casaría con Neville. Así que tomó la iniciativa e intentó robarme el destino. Pero ella no sabía que este era el atolladero del que quería escapar. Incluso de su complacencia. Podía ver vagamente la ambición de Serena. Pensó que al casarse con Neville, sería la próxima mujer más rica. ¡Qué ridículo! No es que quien se case con Neville sea la mujer más rica. Es que quien yo, Eleanor, elija será el hombre más rico. En ambas vidas, la forma de pensar de Serena era tan clara como un espejo. La menospreciaba. Los días siguientes fueron tranquilos, pero también ajetreados. Soy el vicepresidente del grupo y también heredero de la mitad de la familia Eleanor. Mis acciones no se reducirán en absoluto por el matrimonio. Porque forma parte de la formación de la familia. Mi actuación fue reconocida por todos. Soy el futuro heredero de la familia Eleanor y también seré el jefe de la familia Eleanor. La familia Eleanor. Una familia con menos de un siglo de antigüedad. Tiene sus propios métodos de negocio. Independientemente de si uno es descendiente directo o colateral. Mientras tengas la capacidad de liderar al grupo hacia la gloria, serás el próximo heredero de la familia Eleanor. Según la tradición de la familia Eleanor. Después de que un niño cumple 18 años y alcanza la mayoría de edad, debe aprender negocios con sus familiares. 2 años después. La familia cederá las filiales a cada persona según su situación. 2 años después, si la filial a nombre de alguien se convierte en una empresa líder en el sector. Entonces tendrá la oportunidad de competir por el puesto de heredero. Sin duda, crecí bajo la guía de mi abuelo y con la experiencia de mi vida anterior. Mis logros son evidentes para todos. Estoy dejando muy atrás a los demás. Neville dijo que era despiadado porque había presenciado cómo absorbía sin piedad la cuota de mercado de mis competidores y los perseguía sin descanso. Mi abuelo también me enseñó que hacer negocios no se trata de ser caritativo. Si eres blando de corazón, no podrás lograr grandes cosas. Si quieres hacer algo, debes ejecutarlo de inmediato. Con decisión y sin vacilar. Lo he logrado. Y he superado a mis predecesores durante la formación. Demostré una fuerza que superaba mi edad. Mi éxito me ha hecho un nombre en el círculo. Pero cuando Neville me vio, había una mirada cada vez más incomprensible y temerosa en sus ojos. Ocurría lo mismo en mi vida. Aunque no era tan capaz como ahora. También logré buenos resultados en ese momento. Él también me negó todo. Pensó que era demasiado despiadada y aterradora. Sin piedad. Ahora he descubierto su complejo de inferioridad. No puede igualar mis logros en los negocios. Pero no está dispuesto a admitirlo. Solo puede criticarme con moralidad. Es realmente triste y ridículo. Estoy progresando constantemente. Y Ascher está expandiendo su negocio en Europa. Este año ha conseguido más del 80% de los pedidos de procesadores microelectrónicos en Europa. Y este rendimiento es incluso superior al de la sede de la familia Neville. Ya sea en términos de asignación de capital o desarrollo futuro, Ascher debería regresar. Hoy en día. Charlamos todos los días. Poco a poco nos hemos familiarizado, aunque a la vez nos hemos vuelto desconocidos. Puedo sentir su felicidad. Pero sigue siendo tan reservado. Parece que no puede creer lo que siento por él. Capítulo 6. Un día. Recibí una llamada de Ascher. Su voz temblaba ligeramente. Eleanor. Soy Ascher. ¿Puedo llamarte así? Al oír esto me dieron ganas de reír.
El decisivo e inspirador director general Ascher en el ámbito empresarial era tan inexperto como un jovencito. Sonreí. Claro que sí. Ascher. Después de toda la comunicación que tuvimos, ¿crees que todavía necesitamos ser tan educados? Después de todo, viviremos juntos en el futuro. Hizo una pausa y luego dijo en voz baja, Eleanor. Eleanor. Su tono era tierno y cariñoso. Escuché en silencio y sonreí al teléfono. Probablemente por mi silencio. Se puso nervioso otra vez. Eleanor. Puede que vuelva. Genial. Te estaré esperando. Asher. 1. Leonor. Cuando vuelva. Podríamos comprometernos. ¿De verdad quieres casarte conmigo? Preguntó con cautela. Sí, he resuelto mi obsesión. Quiero casarme contigo. Respondí directamente. Parecía no poder creerlo. Hubo un momento de silencio. Entonces Ascher dejó escapar un largo suspiro. ¿Es porque mi hermano se va a casar con Serena? No me malinterpretes. Estoy dispuesto a cooperar contigo. Ascher se apresuró a explicarlo. Tenía miedo de faltar a mi palabra. Estaba indefensa. Todos asumían que estaba profundamente enamorada de Neville. Incluso el propio Ascher pensó que le propuse matrimonio por despecho. Ahora, no permitiré que este malentendido siga creciendo. Habiendo vivido hasta mayos. Yo, Eleanor. Quiero un final perfecto. No un amor lleno de malentendidos. Dije con firmeza, no es por despecho. Y no sustituye el contrato matrimonial. Le dije a mi abuelo que quiero casarme contigo. Me gustas, Ascher. Quiero dejarle claro que mi decisión no es por despecho. No quiero que haya un malentendido sobre el despecho en mi matrimonio. Antes del compromiso de Neville y Serena. Ya le había pedido a mi abuelo que me propusiera matrimonio. Pero probablemente estaba tan enojado con Neville en ese momento que olvidó decírtelo. Neville sí me gustaba en el pasado. Pero cuando descubrí que le gustaba Serena, dejé de sentir algo por él. Ahora y en el futuro. Solo estás tú en mis ojos y en mi corazón. Ante mi repentina confesión, Ascher volvió a guardar silencio. Tenía muchas ganas de pararme frente a él y ver si se le estaban poniendo las orejas rojas. Justo cuando creía que había colgado, se oyó una voz un poco ronca del otro lado. En el pasado. Ahora. Y en el futuro. Solo Eleanor estará en mi corazón. Ascher. Esta conversación pareció conectar nuestros corazones. Empezó a tomar la iniciativa de enviarme mensajes de vez en cuando. No importaban los grandes ni los pequeños. Era tan atento como una pareja. Compartimos nuestras agendas y sentimientos. Nuestros corazones se acercan cada vez más. También comencé a personalizar mi vestido de novia. Aunque aún no se ha fijado la hora, no puedo esperar. Pienso en su final en mi vida anterior. Se sacrificó por mí. Mi corazón se desmaya. Espero que en esta vida todos podemos estar sanos y salvos. Capítulo 7. Me llevó un mes personalizar finalmente el vestido de novia que diseñé yo misma. Durante este proceso, seguí compartiendo mis ideas con Ascher. Ascher tomó fotos especiales de algunas joyas del extranjero y las trajo de vuelta. Dijo que esta era la única boda de nuestras vidas. Y él quería que hubiera un sentido de participación. Me sentí feliz y dulce por su énfasis en esto. Ambos esperábamos con ilusión el día de la boda. Pero cuando volví a la tienda a recoger el vestido de novia, me dijeron que ya se lo habían llevado. Quien se lo llevó no fue nadie más que Neville. Que había desaparecido por mucho tiempo. El empleado tartamudeó y dijo, se lo llevó el gerente general, el pequeño Ascher. Dijo que a Serena le había gustado. Intentamos detenerlo, pero teníamos miedo de romper el vestido de novia. Lo siento, gerente general Eleanor. Estaba tan enojada que casi me rió. Esta pareja loca era realmente descarada. Neville y Serena eran realmente especiales.
Hay gente que cree que puede intimidarme solo porque no les han enseñado una lección. Me subí al coche y me dirigí directamente a la villa de Neville. Pero al llegar, escena que tenía delante me conmovió profundamente. ¿Qué estaban haciendo? Neville miraba a Serena con ternura y dijo con una sonrisa, mira. A nuestra pequeña Mimi le encanta este vestido de novia. No solo le gusta el vestido de novia. Le gustan las gemas. Mira cómo se lo está pasando bien. Pero me temo que mi hermana se enfadará cuando se entere. ¿Y qué si se enfada? Como mucho. Le devolveremos el dinero. Además, ¿no te hizo este vestido de novia especialmente? ¿Quién dijo que lo hice para ella? Al ver que mi esfuerzo era en vano, sentí que la ira me subía a la cabeza. No pude controlarme y di una patada. Neville no esperaba que reaccionara y lo tiré al suelo. Le di una bofetada a Serena en la cara. La agarré del pelo y la obligué a mirarme. Recuerdo haberte advertido antes que no codiciaras mis cosas. Parece que no eres obediente. Después de decir eso, le di otra bofetada y le disloqué el brazo. No golpeo a las embarazadas. Pero no voy a ser cortés con Neville. Cuando Neville me vio abofetear a Serena, se abalanzó sobre mí como un loco. Lo pateé otra vez y seguí pateándolo. No tuvo oportunidad de darse la vuelta. Y una vez Serena me vio enfadada. Se sentó en el sofá y se puso a llorar. En el trabajo. No es tan bueno como Ascher. Y en una pelea, no es tan bueno como yo. Realmente no sé qué vi en él hace tantos años. Debí de estar ciego. Apreté a Neville con fuerza contra el suelo. Se arrodilló sobre su espalda baja y levantó el brazo con fuerza. Neville no pudo soltarse y gritó como un loco. Eleanor, déjame ir. Te lo estoy diciendo. Nunca me casaré contigo en esta vida. Solo te salvé una vez. Y me tratas como a un salvador. Te has convertido en mi lacayo. Qué tacaño eres. Pero no me gustas. Me gustan las mujeres gentiles y amables como Serena. Si hubiera escuchado estas palabras en mi vida anterior, podría haberme sentido herido e incluso haber dudado de mí mismo. Ahora simplemente lo considero inferior y arrogante. Y tan ridículo como un fracasado. En el pasado mi padre no se preocupaba por mí. Y mi madre falleció. Solo pude crecer al lado de mi abuelo. Pero qué buena fue su vida. Aunque su padre lo adoraba como hijo mayor. Estuvo lejos de casa por mucho tiempo. Más tarde tuvo una madrastra y a Aser. Pensó que estábamos en el mismo barco. Pero no pudo evitar buscar en mí una sensación de logro. Después de que creciéramos, cada uno de nosotros se hizo cargo de una empresa. Siempre tuve la ventaja. La familia Eleanor se fortalecía cada vez más. Pero Neville arruinó varios proyectos de la familia Neville. Puse en duda su capacidad como heredero de la familia Neville. Y empezó a tratarme con frialdad y distanciamiento. No soportaba vivir bajo mi foco de atención. Una vez que Serena se unió, su ciega adoración y amor hicieron que Neville se hundiera en él. Pero si es amor verdadero o engaño. ¿Quién puede decirlo realmente? Después de que dejó de luchar. Lo solté. Y mi expresión volvió a la frialdad. Deberías estar agradecido de vivir en tiempos modernos. Es la ley que te salvó la vida. Y no te obsesiones tanto con tus propios intereses. Ese fue el vestido de novia que me preparé. Neville se burló y se burló. Eleanor. Aunque hicieras el vestido de novia, no me casaría contigo. Abandona esta idea. No solo eres un canalla, sino también un canalla. Nunca dije que quisiera casarme contigo. Son solo tus ilusiones. Estaba tan enojada con él que me quedé sin palabras. Parecía que dijera lo que dijera, no me escuchaba en absoluto. Al oír esto su rostro se puso feo. Y me miró con incredulidad. ¿Qué quieres decir? Si no te casas conmigo, ¿con quién te casarás? El novio definitivamente no serás tú. Además, tiene una obsesión bastante regular. Recuerda pagar el vestido de novia. Te enviaré la factura.
Vi que su rostro se quebró por un instante. Y había un rastro de confusión en sus ojos. Cuando me di la vuelta para irme, volvió a hablar. Si en el banquete de cumpleaños de mi abuelo puedes hacer que el abuelo Eleanor reconozca a Serena como la segunda dama de la familia Eleanor. Y que quede registrada en el árbol genealógico de la familia Eleanor y disfrute de las acciones que los miembros de la familia Eleanor deberían tener en la empresa. Prometo casarme contigo. Me burlé. Recogí mi vestido de novia roto. Y me fui enseguida. Su aspecto engreído era como el de un sapo. Capítulo 8. Volviendo a mirar mi vestido de novia, estaba furiosa. Empecé a suprimir los proyectos de Serena y Neville. Mi padre, un tacaño, dudó de esta hija ilegítima y le dio una pequeña empresa de diseño. Puedo arruinarla con un solo dedo. Y el proyecto de un terreno en manos de Neville también me lo arrebaté. Cuando regresó del hospital con Serena, no sabía que ambas empresas habían quedado patas arriba. A Serena no le importó en absoluto. ¿Cómo podía compararse una pequeña empresa con la futura mujer más rica? Ella seguía soñando con alcanzar su sueño de convertirse en la mujer más rica con su hijo. Pensaba que mi imperio empresarial se había logrado gracias a la muerte de 2 hijos de la familia Neville. Pero ella no sabía que el éxito de la familia Neville y la familia Eleanor se debía a mi arduo trabajo y a mi gestión. Otros solo envidian mi estatus y posición. Pero nadie conoce el sufrimiento de trasnochar planeando la empresa y trabajando día y noche. Tengo que cuidar de la familia Neville y de la familia Eleanor. Y también entrenar a mi hijo para que tome el relevo lo antes posible. A diferencia de 3 personas juntas. Ella creía que una mujer fuerte era solo un adorno. En realidad, estaba soñando despierta. Un día, Neville vino a mi casa con Serena para disculparse en persona. Abuelo Eleanor. Me equivoqué hace unos días. Pensé que Eleanor había hecho el vestido de novia de Serena con sus propias manos. Al fin y al cabo. Como hermana, hacer un vestido de novia para su hermana es lo más natural. No esperaba estar equivocada. ¿Intentas hacerme quedar mal? ¿De verdad que no conoce a la familia Eleanor? El abuelo me miró con frialdad y dijo, recuerdo que mi hija, menos y menos, solo tuvo una hija. Eleanor. ¿De dónde salió esta hermana? La familia Eleanor no es un lugar donde cualquiera pueda entrar sin más. Pero Serena también lo es. ¿Hay algo más? Neville. En vez de preocuparte por los demás, deberías pensar en cómo explicárselo a tu abuelo cuando llegues a casa. Después de todo. Desde su compromiso, las acciones de la familia Eleanor han estado bajando constantemente. Neville se quedó sin palabras. Los acompañé a salir. Serena parecía vacilante. Hermana. ¿Sigues enfadada con nosotros? Lo siento. Antes era culpa mía. Es culpa mía por ser tan egocéntrica y robarte el vestido de novia. Pero por favor, no ataquen al hermano Neville. ¿De acuerdo? Puedo ser la concubina. Solo quiero estar al lado del hermano Neville. Neville la abrazó y la consoló con ternura. No te preocupes, Serena. No dejaré que seas una amante a escondidas. Serás la esposa de mi Neville, debidamente casada. Después de decir eso, me miró significativamente y dijo, ¿ves? Esta es la diferencia entre tú y Serena. Pero mis palabras siguen siendo importantes. Hay 100 millones de yuanes en esta tarjeta. Y puedes usarla para hacer un vestido de novia con las mismas especificaciones. Sus ojos parecían decir, acepté casarme contigo. Esta es la oportunidad que te doy. Siempre y cuando la aproveches bien. Me dio asco la desvergüenza de ambos. Tomé el dinero y me fui rápidamente. Temía sentir asco si me quedaba un segundo más. Capítulo 9. A medida que se acercaba el banquete de cumpleaños, Ascher regresó. Volver a verse parecía una eternidad. Claro. Hacía muchos años que no nos veíamos. Seguía siendo tan alto y guapo. Con rasgos exquisitos y rasgos afilados. Comparado con la arrogancia y el libertinaje de Neville, Ascher era más bien el hijo legítimo de la familia Neville y el futuro heredero. Eleanor. Soy Ascher.
Tu prometido y futuro esposo. Una introducción ambigua y posesiva, sin yo, me hizo sentir bien por dentro, a la vez que me pareció divertida. Este era el hombre que me había amado durante 2 vidas. Todas mis células me gritaban que lo abrazara fuerte y no lo soltara jamás. Me acerqué a él. Me puse de puntillas. Y le susurré al oído. Hola, esposo. Soy tu esposa. Por favor, cuídame por el resto de nuestras vidas. Justo cuando estaba a punto de irme, de repente me rodeó la cintura con sus brazos. Me acercó. Me miró con seriedad y dijo, no me importa si es por Neville. Ya que me lo prometiste, no hay lugar para el arrepentimiento. No te dejaré ir. Y nadie puede obligarme. Me quedé atónita por un momento ante su amenaza dominante. Y mi corazón latía aún más rápido. Maldita sea. Me encanta su mirada dominante. Señora Ascher. Por favor, recuérdalo por el resto de mi vida. Solo te amaré a ti. Solo estás tú. Mi corazón es tan pequeño que no cabe en él nadie más. Ni siquiera un grano de arena. Mi confesión y amenaza hicieron que sus ojos se enrojecieran de emoción. Indeciso sobre elegir a Ascher. Y no me arrepentiré de mi decisión de hoy. Por la noche. Cenamos juntos con una vela encendida. Vimos una película. Dimos un paseo por el foso. Sentí la brisa de la tarde. Hablé del presente. Y miré hacia el futuro. Al día siguiente. El tercer día. Para preparar un regalo para el abuelo de Aser. Nos encontrábamos juntos todos los días. Y nuestra relación evolucionó rápidamente. Capítulo 10. Por fin. Llegó el día del banquete de cumpleaños. El banquete de cumpleaños del abuelo de Ascher era algo a lo que muchos estaban deseando asistir. No solo se ganarían el favor de la familia Neville, pero también tuvieron la oportunidad de contactar con otras familias. Podría decirse que era un lugar libre para ascender socialmente. Cuando mi abuelo y yo llegamos, ya había mucha gente en el banquete. Cuando vieron a mi abuelo, vinieron a saludarlo uno tras otro. No eran más que halagos falsos y cumplidos comerciales mutuos. Por supuesto. Elogiaban mis habilidades y me adulaban. Aunque sabía que estas palabras eran mitad verdad y mitad mentira. A mi abuelo le encantaba oírlas y no podía dejar de sonreír. Cuando empezó el banquete, llegaron los miembros de la familia Neville. Y todos alzaron sus copas. Tras unas cuantas rondas de bebida. El abuelo de Ascher era. Vi a Neville guiñándome el ojo. Quería que obligara a mi abuelo a reconocer a su nieta ilegítima delante de todos. Neville tenía una gran autoestima. Sin mencionar que ya nos habíamos peleado. Aunque me gustara, no haría nada que avergonzara a mi abuelo. Fingí no ver y escuché el discurso del abuelo de Ascher. Como todos sabemos, la familia Neville y la familia Eleanor son amigas desde hace 100 años. Ahora que ya estoy viejo, es hora de disfrutar de mi vejez. Mi mayor deseo es fortalecer la relación entre ambas familias. Así que hoy tengo 3 acontecimientos felices que anunciar. El primero es mi nieto mayor. Neville. Se casará con la señorita Serena el 26 del mes que viene. Yo empecé a aplaudir. Y todos los demás los felicitaron. Serena no pudo contener la emoción. Y su expresión era un poco fea con su mirada de alegría. Sin embargo, Neville. ¿Quién debería haber sido el más feliz? Me miró fijamente sin pestañear. Con una mirada compleja. Lo segundo es sobre mi segundo nieto. Ascher. Este niño ha sufrido mucho desde pequeño. Pero ahora su esfuerzo ha dado frutos. Este mocoso ha forjado una buena relación con la dama mayor de la familia Eleanor. Están enamorados. Y su boda está programada para el 6 de octubre. Espero que todos nos honren con su presencia y vengan a nuestro banquete de bodas. Crash. Fue el sonido de una copa de vino al caer. Neville rompió el cristal sin querer. El lugar estaba tan silencioso que se podía oír caer un alfiler. Y el sonido era claro y áspero. Todos miraron a Neville.
sin entender qué estaba pasando. Me miró con incredulidad y dijo: ¿Qué acabas de decir? Abuelo. ¿Ascher y Eleanor están enamorados? En Jingai todos saben que Eleanor me ama. Se rió con sarcasmo. Parecía loco. Serena también se sorprendió un poco. Al reaccionar, agarró rápidamente a Neville. Pero él la apartó. El abuelo de Asher frunció el ceño. Y su rostro se tornó aún más sombrío. Si has bebido demasiado, pídele a alguien que te ayude a bajar. No olvides la ocasión. Las palabras del abuelo de Asher le recordaron a Neville. Por fin recobró el sentido. Lo siento. Hoy es el cumpleaños del abuelo. Y me tomé un par de copas más porque estaba feliz. Espero que todos me perdonen. Pero aún quiero preguntarle a Eleanor. Hermana, ¿de verdad te gusta mi hermano menor? Hizo mucho hincapié en las palabras hermana y hermano menor. Como si reprimiera su ira y también como una amenaza silenciosa. Gracias por su preocupación. Gerente de Gemo, pequeño Ascher. Me gusta mucho Ascher y quiero estar con él el resto de mi vida. Solo te veo como mi hermano y nunca he pensado en nada más. Disculpa el malentendido. Lo vi a sentir. Pero sus ojos decían claramente: lo sé, es solo una declaración oportunista. Sé que me amas. Sé que estás celoso de Serena. Y que te enoja que me case con ella. Parecía entenderlo todo. Me quedé sin palabras. Después de todo, nunca se puede despertar a alguien que se engaña a sí mismo. Capítulo 11. El abuelo de Ascher quería que Neville se fuera. Temía que hiciera el ridículo. Pero Neville creía que era el jefe de la generación más joven y de la familia Neville. Dirigir el banquete temprano lo convertiría en el hazmerreír. Así que se quedó. Afortunadamente ya había cumplido. Se quedó porque el tercer acontecimiento feliz fue una auténtica bomba y la gota que colmó el vaso. Disculpen el alboroto de ahora. Ahora. Voy a anunciar el tercer acontecimiento feliz. Después de hoy, cederé el control de la empresa. Después de todo, quiero disfrutar de mi vejez. Y necesito estar libre de preocupaciones para tener una vejez tranquila. Todos miraban a Neville. Como si fuera el príncipe heredero a punto de heredar el trono. Neville disfrutaba de la atención y los halagos de todos. Desde niño, estaba acostumbrado a que todos lo admiraran. Y lo daba por sentado. Igual que ahora. Esperaba con confianza que su abuelo le entregara la familia Neville. Algunos se morían de ganas de halagarlo. El gerente general, el pequeño Ascher, no solo es guapo sino que también posee grandes habilidades. A su edad, podría dirigir una empresa tan grande como la de la familia Neville. Debe tener verdaderas habilidades para asumir el mando. Así es. El gerente general, Little Ascher, es joven y prometedor. Un modelo a seguir para las nuevas generaciones. Espero tener la oportunidad de que mi hijo aprenda del gerente general Ascher. Neville nos miró a Ascher y a mí con orgullo y dijo: todo gracias a la buena guía del abuelo. Serena también sonrió con orgullo. Y ya había olvidado la vez que Neville la rechazó. Sin embargo, el abuelo de Ascher tenía una expresión fría. Y su decepción por Neville era difícil de ocultar. Tosió levemente y dijo en voz alta y solemne: le entregaré la familia Neville a mi segundo nieto, Ascher. En el futuro, si tienes algún problema de negocios, puedes hablar con mis abuelos indirectamente. No interferiré más. La sonrisa en el rostro de Neville se congeló. Y se sentó en el suelo como si le hubieran dado un fuerte golpe. Su rostro palideció. No podía creer lo que acababa de oír. Lo intentó con voz temblorosa. Lleno de pánico. Abuelo. ¿Qué acabas de decir? El abuelo de Ascher bajó la mirada y dijo: eres descendiente de la familia Neville. No importa quién tome el control de la familia. No morirás de hambre. Te ves así y haces el ridículo. Y le entregas la familia Neville a tu hermano menor. ¿No te convence? Cuando estabas en el campo. En el lugar donde creciste. Tu padre te encargó 5 proyectos.
Y solo uno tuvo éxito. Los otros 4 estaban hechos un desastre y se los llevaron otros. Me toqué la nariz. Me sentía un poco culpable porque fui yo quien se llevó esos proyectos. Pero no me podían culpar. Era su propia falta de habilidad. Los negocios son los negocios. El abuelo de Aser continuó, creciste a mi lado. Y te favorecí. Por eso envié a tu hermano menor al extranjero para expandir el negocio. ¿Y cuál fue el resultado? Logró entrar en el mercado internacional por sí solo, sin ayuda externa. La familia Neville, con menos de 100 años de historia, se construyó a lo largo de generaciones. No es para que lo desperdicies a tu antojo. Sus palabras fueron contundentes. Y todos sabían que se avecinaba un gran cambio en la familia Neville. Después del banquete, Neville me detuvo en el estacionamiento subterráneo y me preguntó con frialdad, Eleanor. ¿Sabías que tu abuelo le entregaría la familia Neville a Asher? ¿Por eso accediste a casarte con él? Simplemente te gusta esa posición. ¿Quieres anexionar la familia Neville? Ese es tu verdadero propósito. Debo decir que tiene una gran imaginación. Parece que no puede aceptarlo a menos que me etiquete como mujer venenosa. Lo miré con burla y dije. Esta es la diferencia entre tú y Asher. Siempre le echas la culpa a los demás. Quizás sea el entorno. Quizás sea el mercado. O quizás sea yo. Pero Asher nunca se queja. Simplemente hace las cosas bien. En cuanto a mí, me cae muy bien. Desde el momento en que supe que te gustaba Serena. No había posibilidad para nosotros. Neville se burló. ¿Sincero? ¿Acaso lo conoces? ¿Cuánto tiempo hace que se conocen? Tu sinceridad debería ser para mí. Rugió con reticencia. Mantuve la calma. Una vez te entregué mi corazón. Insistías en que me veías como una hermana. ¿Pensabas que te esperaría donde estaba? Me di la vuelta y me subí al coche. Parecía abatido. Se sentía desolado y solo. Como si hubiera perdido las ganas de vivir. Capítulo 12. Tras la entrega de la familia Neville, la boda de Neville y Serena se celebró según lo previsto. Sin embargo, durante toda la boda, ninguno de los dos sonreía. Más tarde, Neville se dejó llevar por completo. Se entregó a sí mismo todo el día. Inmerso en clubes nocturnos. Saliendo toda la noche. Y corrían rumores de sus aventuras amorosas por todas partes. Serena no soportaba la diferencia entre ser tratada como un tesoro antes de la boda y ser ignorada después. Montó un escándalo varias veces. Y al final perdió al bebé. Su sueño de convertirse en la mujer más rica se hizo añicos. Antes de la boda, vino a mí y me cuestionó con enojo. Eleanor. ¿Qué me pasa? ¿Por qué no me dejas en paz? ¿Por qué siempre te entrometes en mi vida? Me quedé sin palabras. Usa tu cerebro oxidado y piénsalo bien. Nunca te he atacado a propósito. Siempre. Eres tú quien me provoca. Y solo me defiendo. ¿Por qué Neville me quiere más? Pero cuando está borracho no para de llamarte. ¿Sabes cómo me quedé embarazada de él? Me confundió contigo cuando estaba borracho. Todo es por tu culpa. Me robaste la oportunidad de ser la mujer más rica y ocupaste mi lugar en el corazón de Neville. Si desapareces, todo será mío. Se rió como un loco. Y su mirada se volvió cruel. Me apuñaló con un cuchillo. Me esquivé y le di una patada en el pecho. Al final, la sentenciaron por intento de asesinato. Neville fue enviado al extranjero. Asher y yo nos casamos sin contratiempos y seguimos enamorados. En nuestro primer año de matrimonio, nos prometimos con cariño bajo un cielo de fuegos artificiales, entre miles de cosas en este mundo flotante. Amo 3 cosas. El sol. La luna allá afuera. ¿Y tú? El sol por la mañana. La luna por la tarde. ¿Y tú, día y noche? El fin. En mi vida anterior. La novia de la infancia de mi esposo condujo bajo los efectos del alcohol y mató a un niño.
Tras huir del lugar, la familia de la víctima acudió a buscar justicia. Mi amor de la infancia insistió firmemente en que yo era quien conducía el coche. Mi marido me echó para que asumiera la culpa por ella. Pasé una vida miserable en prisión. Mi amor de la infancia incluso se jactó de que criminales me torturaran y mataran. Cuando volví a abrir los ojos, escuché los sollozos desgarradores del amor de la infancia de mi esposo. Se acababa de caer por las escaleras. Vete al infierno. Perra. ¿Cómo te atreves a seducir a mi marido estando embarazada? Me quedé de pie con las manos en las caderas y le grité furiosa a Vivian, la novia de la infancia de mi marido, que yacía en el suelo. Incluso le pisé la mano brutalmente. No te hagas la muerta. Grité tan fuerte que rápidamente atrajo a una multitud de curiosos. Vivian se agarró el estómago con dolor. Antes de que pudiera hablar con su habitual tono insincero, me oyó admitir que fui yo quien la empujó. Justo en ese momento mi marido regresó con bebidas en la mano. Al oír el alboroto me abofeteó sin dudarlo. ¿Acaso empujaste a Vivian? ¿Y qué si lo hice? No sabe cómo comportarse aunque esté embarazada. No es así, hermana. Solo perdí el equilibrio. Vivian agarró la mano de mi esposo, intentando defenderme. Pero ya había admitido lo que hice. Y este lugar era tan remoto que no había cámaras de vigilancia. Cuando llegó la policía, no mostré ningún remordimiento. Incluso intenté golpear a Vivian delante de ellos. Al ver mi mala actitud, la policía me arrestó en el acto. Vivian quería decir algo. Pero mi marido repitió su mentira autoritaria. Estás sangrando. Debe doler mucho. Te llevaré al hospital. No te molestes con esa mujer celosa y ambiciosa. Me llevaron para recibir educación ideológica. La policía dijo que no debería haber recurrido a la violencia en una disputa sentimental. Asentí repetidamente y me condenaron a 7 días de internamiento en el centro de detención. Solté un suspiro de alivio. Mientras esté aquí, no puedo ser el chivo expiatorio de Vivian. En mi vida anterior, cuando ocurrió el accidente de coche, Vivian acababa de discutir con su marido. Estaba tan deprimida que bebió mucho alcohol. Conducía imprudentemente mientras hablaba por teléfono con mi esposo. Decía en voz alta lo bien que se sentía de ser libre. Crecieron juntos como novios de la infancia. Después de que Vivian se casara. Cada vez que la agraviaban, ella corría a nuestra casa. Mi esposo, Caleb, a menudo la defendía. Justo cuando Caleb dijo que le daría una lección a su esposo, oí un fuerte golpe. Justo después, Vivian empezó a llorar. Dijo que había golpeado a un niño y que el suelo estaba cubierto de sangre. Caleb mantuvo la calma. Le dijo que se fuera y actuara como si nada hubiera pasado. Vivian atropelló el cuerpo de la niña. Estaba tan asustada que esa noche llegó a su casa y se arrojó a los brazos de mi esposo Caleb. Temblando, lloró y dijo que no había sido su intención. Mi esposo consolaba con dulzura a esa mujer malvada que conducía bajo los efectos del alcohol y huyó. Me enviarán a prisión. No quiero morir. Todavía soy joven. Caleb. ¿Qué hago? Mi esposo me miró fijamente. Y su tono cambió al instante. No eras tú quien conducía esta noche. Era Aria. ¿De qué hablas? Ni siquiera salí. Rugí. Nunca esperé eso, Caleb. Quien siempre ha sido parcial. No dudaría en culparme de todo. ¿No es demasiado? Aria irá a la cárcel por esto. Está bien. De todas formas, te debe una. Caleb bajó la voz y me miró con frialdad. En aquel entonces nuestras dos familias tuvieron un matrimonio concertado. Pero por accidente. Caleb y yo tuvimos una aventura de una noche. Después de que Caleb se casara conmigo, Vivian se vio obligada a casarse con su actual esposo. Y lo pasó mal. Caleb pensó que usé deliberadamente medios despreciables para romper su matrimonio arreglado. Intenté escapar. Pero Caleb me agarró. Me ató. Al día siguiente, cuando la familia de la víctima vino a identificar al conductor,
me señalaron directamente como el que conducía esa noche. Entré en pánico e intenté defenderme ante la policía. Dije que no fui a casa anoche. Y tenía un vídeo en mi teléfono de Vivian llorando histéricamente y admitiendo que había atropellado a alguien. Pero mi esposo me desmintió de inmediato, diciendo que los estaba guiando maliciosamente. Pidió a la policía que revisara las grabaciones de vigilancia de esa carretera ese día. Y al final, se demostró que yo era quien conducía. Me enviaron a prisión y no pude defenderme. En esta segunda vida. Todavía no sé cómo lo organizó todo con tanta meticulosidad en mi vida anterior. Pero para evitar que me culpen de nuevo, me escondo en el centro de detención mientras esto sucede. Seguramente no pueden convertirme en chivo expiatorio. ¿Verdad? Pasaron rápidamente entre 20 y 7 días. Pero seguía sintiéndome muy intranquilo. Según la cronología, Vivian ya debería haber sido capturada. Cuando llegué a casa, una figura surgió repentinamente de la oscuridad. Me salpicó pintura roja. Y no pude esquivarla. Así que me cubrí con eso. Eres un asesino. Atropellaste a mi hijo y luego condujiste sobre su cuerpo. Tienes un corazón tan cruel. Mientras hablaba, tomó una daga y me la clavó en el pecho. La esquivé e intenté explicarle que no fui yo. Acababa de salir del centro de detención. ¿Cómo pude atropellar a tu hijo? Mientes. Eres la zorra que condujo borracha y mató a mi hijo. Quiero que pagues con tu vida. Vete al infierno. Perra. La mujer había perdido la cabeza. Después de todo, su propio hijo había muerto. Y era normal que estuviera llena de odio y no tuviera dónde desahogarlo. Pero yo no lo hice. En esta vida encontré una coartada. Y hay mucha gente en el centro de detención que puede demostrar mi inocencia. No creo que Caleb pueda ocultar la verdad en este lugar. Ella era muy fuerte y se abalanzó sobre mí como una loca. Justo entonces, Caleb y Vivian regresaron del exterior. Vivian lo cogía del brazo y le agradecía por acompañarla al control prenatal. Su hermana está en peligro. Auxilio. Ya casi me quedaban fuerzas. No tenía muchas esperanzas en ellos. Pero mi instinto de supervivencia me hizo extender la mano. Caleb pateó a la loca. Le dijo a Vivian. Se lo merece. ¿Quién le enseñó a conducir bajo los efectos del alcohol y a huir del lugar? Se lo merece si la apuñalan. Caleb habló con mucha saña. Dijo que era mi venganza. Pero con claridad. No hice nada de esto. Vivian me miró con los ojos rojos y se disculpó. Hermana. No es tu culpa no poder tener un hijo. Pero no puedes estar tan trastornada como para atropellar a niños. Vivian dijo que ya era bastante malo que quisiera matar al niño que llevaba en el vientre. Pero ¿por qué tuve el valor de lastimar a esos niños inocentes? ¿A esos? Mientras hablábamos, un grupo de personas vino y me rodeó. Gritaron. Encontramos a la bestia que se vengó de la sociedad en la puerta del jardín de infancia. Es ella. No pude evitarlos en absoluto. La multitud estaba tan emocionada que gritaba que no sería demasiado para matarme. Alguien incluso inició una transmisión en vivo y les gritaba a los que estaban en ella. Chicos. El diablo está entre nosotros porque el infierno está vacío. Esta mujer parece amable a simple vista. Pero, ¿quién habría pensado que podría causar el incidente del 11 al 20? Me acabo de enterar de eso durante los pocos días que estuve en el centro de detención. Había ocurrido un incidente atroz. Alguien conducía el coche que había estado involucrado en un choque y fuga antes y se estrelló contra el paso de cebra frente a la guardería. Y todas las pruebas me apuntaban. Me estaba volviendo loco. Por mucho que les explicara, no me creían. Incluso cuando dije que llevaba 7 días en el centro de detención, seguían sin creerme. Este tipo de psicópata debe haber inventado una coartada. No es como si pudieran vigilarla las 24 horas en el centro de detención. ¿Quién sabe si usó algún privilegio especial? Chicos. Viene más gente. Estoy dispuesto a arriesgar mi vida hoy para golpear a esta loca por ti.
La persona me apuntó con la cámara. Un grupo de personas me apedreó. Sangraba por la cabeza. Quería entrar a la casa. Pero Caleb bloqueó la puerta y no me dejó entrar. Estaba actuando con justicia y quería entregarme. Vivian también me rogó que me entregara. Confiesa y tendrás clemencia. Aria. No lo hice. He estado en el centro de detención estos últimos días. ¿Por qué no me creen? Podría llamar a la policía. Para cuando llegaron, había muchísima gente rodeando mi casa. Capa tras capa. Vivian sollozaba frente a la cámara de la transmisión en vivo. Me retrataba como una persona con problemas mentales obsesionada con tener un hijo. Me hicieron todo tipo de comentarios crueles. Antes sí quería tener un hijo con Caleb. La familia Caleb me presionó mucho. Pero él me guardaba rencor. Y yo no lo obligué a hacer nada. Hermana. Si de verdad quieres un hijo, puedo darte a mi bebé cuando nazca. 33 estaba al borde de un colapso. Subestimé la popularidad de este atroz incidente. Los espectadores gritaban que querían actuar en nombre de la justicia. Escuché a mi esposo Caleb llorar frente a la cámara. Dijo que debería haberme llevado antes al hospital. También mostró algo a la cámara. Esta es la receta que le dieron para tener un hijo. Me obligó a beber orina. Diciendo que sin duda la ayudaría a tener un hijo. Se volvió loca. Dijo que el hijo que deseaba terminó en el vientre de Vivian. ¿Y quiere sacarlo del vientre de Vivian? Juzguen ustedes mismos. La transmisión en vivo se volvió loca. La gente del lugar me arrastró y me dio puñetazos y patadas. Todos estaban desahogando su ira. Finalmente lo logré y lo lamenté. La policía logró controlar la escena. Tenía tanto dolor que ni siquiera podía levantarme. Finalmente esperé a alguien que pudiera testificar a mi favor. La señora Arias sí estuvo en el centro de detención esa noche. Tiene una coartada sólida. Este asunto aún necesita investigación. ¿Cuáles son los antecedentes de esta tal Aria? ¿Podría tener contactos? Alguien gritó fuerte. Incluso su esposo lo ha admitido. ¿Intentas protegerla? Me tapé la boca con entusiasmo. Pero Caleb repitió, ya se han presentado las imágenes de vigilancia de ese tramo de la carretera. Golpeó a alguien y lo atropelló repetidamente. Es una lunática. Caleb temblaba mientras hablaba. Diciendo eso por el bien de los niños y del mundo. Tenía que estar bajo control. Si me dejaban correr libremente afuera. Las consecuencias serían impensables. Su acto de defender la justicia, incluso contra su propia familia, fue solo para proteger a Vivian. ¿Quién fue el verdadero conductor ebrio y huyó? Se me heló el corazón. Miré a Caleb. Dar falso testimonio es ilegal. Caleb. Para proteger a Vivian detrás de ti. Me estás echando toda clase de trapos sucios, ¿verdad? Caleb solo se burló. Dijo que esto no era inteligencia artificial. Y que había sido autenticado. La vigilancia es real. Muestra claramente que condujiste y mataste a ese niño esa noche. Y lo atropellaste repetidamente. El ángulo es claro. No intentes difamar a Vivian. La foto que mostró sí me mostraba corriendo sobre el cuerpo repetidamente como si hubiera perdido la cabeza. Fue una locura. Has atropellado a tantos niños en la zona cerca del jardín de infancia. Este es el mismo coche. Y hasta tiene la sangre del niño muerto. Eres peor que una bestia. Caleb me señaló y me preguntó si tenía algo más para defenderme. Por un momento. Mis supuestas malas acciones quedaron expuestas. Y me convertí en la criatura más demoníaca en ese momento. La policía también estaba desconcertada. Quería explicarlo. Pero su voz fue ahogada por la gente incitada por Caleb. Es mi esposa. Me duele mucho tener que identificarla. Pero por el bien de los niños y el futuro de nuestro país, tengo que hacerlo. Buen trabajo. Eres una buena persona. Alguien aplaudió. Decir que era lo más comprensivo que habían visto hacer a Caleb. Pero cuando me enfrenté a la cámara,
Mostré una sonrisa extraña. Es una psicópata de verdad. Mira. Incluso en esta situación. Ella seguía sonriendo. Justo cuando la policía estaba a punto de llevármela. De repente alguien entre la multitud gritó con un altavoz portátil. La verdadera asesina no es ella. Le han hecho daño. 40 porque la voz era tan fuerte que la mujer que al principio quiso matarme se quedó atónita. Entonces vio a su hijo emerger de entre la multitud. Ryan. La mujer corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. La preocupación en mi corazón finalmente se disipó. Los espectadores a mi alrededor no entendían qué estaba pasando. ¿Quién eres? ¿Por qué testificas por este demonio?, preguntó la persona que estaba transmitiendo en vivo. Eres solo un niño pequeño. No te metas en esto. Ryan se burló. Soy la víctima de este caso. El niño que se suponía que moriría en el primer accidente de coche. La madre de Ryan lo abrazó y lloró. Estaba muy emocionada. Qué bueno que no estés muerta. De lo contrario. Realmente no sé cómo pude seguir viviendo. Por cierto. ¿Qué pasó exactamente? Ryan dijo que por suerte estaba allí. De lo contrario, ahora sería un cadáver. Esa noche, mientras caminaba a casa desde la escuela, recibí una llamada de Aria antes de cruzar la intersección. Ryan dijo que en ese momento pensó que era una llamada fraudulenta y quiso colgar. Pero le dije que cruzara la calle 10 minutos después. Si no, no. Estaría en peligro. Ridículo. Dijo Ryan con frialdad. Dijo que era solo una broma. Pero hice todo lo posible por disuadirlo. Lo invité a ver un gran espectáculo. Apenas unos minutos después, cuando estaba a punto de llegar a esa intersección remota, de repente, un coche pasó a toda velocidad con un fuerte estruendo. El coche golpeó a un maniquí en el suelo. La mujer entró en pánico y salió despedida. Vivian creyó haber atropellado a alguien. Ya estaba desmayada. Pero en realidad, yo había planeado este accidente de coche que vi hace mucho tiempo. No solo cometió el atropello y la fuga, sino que también fingió que no había pasado nada. El coche atropelló al maniquí. Grabé este vídeo. Ryan levantó su teléfono y se lo mostró a la gente en la transmisión en vivo. El accidente de coche se veía claramente en el vídeo. Y la culpable era Vivian. La transmisión en vivo explotó. ¿Será que realmente lo malinterpretamos? El verdadero problema es otro. ¡Qué coincidencia! Es como si Aria pudiera predecir el futuro. Alguien dijo que era demasiada coincidencia. Como si yo pudiera predecir el futuro. Vivian ya había visto cómo la situación cambiaba. Extendió la mano y agarró a mi esposo Caleb, que estaba a su lado. Como era de esperar de una estudiante destacada. Su mente trabajó rápido. Inmediatamente dijo, así que todo es un malentendido. No hubo un primer accidente de coche. Fue solo un coche que chocó contra un maniquí. El hermano Caleb. Tengo miedo. Vivian estaba muy afligida. Y le temblaba la voz. Caleb le dio una palmadita en el hombro para consolarla. No tengas miedo. Estoy aquí. No dejaré que te pase nada. Justo ahora. Cuando no había pruebas suficientes. Mi propio esposo estuvo a punto de arrojarme al abismo de la muerte. Pero ahora tiene una actitud completamente diferente hacia su amor de la infancia. Así que todo es solo un malentendido. Todos. Dispérsense. El que hacía la transmisión en vivo le gritó a la multitud. No hay nada bueno en el mundo. Cuando me calumniaron antes, ¿no eran muy buenos para influir en la opinión pública? Probablemente ahora entiendo que muchas personas en el lugar fueron contratadas por Caleb. Incluyendo al que guiaba la opinión pública. Me apresuré a informar a la policía, ¿y el otro caso? En la intersección del jardín de infancia. Alguien atropelló a la gente a propósito y se vengó de la sociedad. En cuanto terminé de hablar, Vivian a mi lado, no podía dejar de temblar. El caso ese fue aún más emocionante que el anterior. Sí, un corte total con una faja.
Y las imágenes de vigilancia del primer accidente de coche presentadas por el señor Caleb. Si la policía hubiera dicho que dar falso testimonio conllevaría una gran responsabilidad. Y ese vídeo se había verificado y no era falso. Eso significa que alguien se hizo pasar por mí. Con los recursos financieros de Caleb, fue muy fácil lograrlo. Después de todo, las imágenes de vigilancia no podían confirmar con certeza absoluta que fuera yo. Siempre y cuando la persona se pareciera. Fue fácil grabar desde ese ángulo. Reemplazar el papel de Vivian. Caleb podría hacerlo fácilmente con algún método. Fue solo un accidente. Aria. ¿Qué quieres exactamente? ¿De verdad te gusta molestar a Vivian? 55 Caleb protegió a la persona que estaba detrás de él y empezó a regañarme. Dijo que estaba celosa de Vivian y me preguntó qué iba a hacer. ¿Tengo derecho a opinar en esta situación? Tú eres quien dio falso testimonio. ¿Verdad? Dije en voz baja. Ya que te gusta tanto Vivian. Cumpliré tu deseo. Iré a prisión por ella. ¿Estás loco? ¿Estás loco? No sé de qué hablas. Caleb dijo que era realmente aterrador. Vivian ya estaba embarazada del hijo de su marido. Sin embargo, yo estaba allí, difamándola. Me dieron ganas de reír al ver a Caleb decir esas palabras con calma. La culpa seguía siendo mía. La policía nos detuvo. El orden en el lugar de los hechos era demasiado inestable. Y encima, el tipo que hacía la transmisión en vivo, intencional o involuntariamente, estaba dirigiendo la opinión pública. El accidente automovilístico en la zona cercana a la guardería sí ocurrió. Y aún quedaban muchas cosas por resolver. Nos llevaron. El caso de Ryan había llegado a su fin. Y por ese accidente de coche. Solo quedaba la vigilancia de Caleb. ¿Quién lo hizo? La policía le pidió a Caleb que explicara de dónde sacó esa evidencia. Pero estaba restando importancia a los puntos importantes. ¿De verdad creía Caleb que podía ocultarlo todo? El rostro de Caleb cambió. Vivian, a su lado, lloraba. Su personalidad era muy pegajosa. Esa vez, Caleb pasó una noche conmigo sin querer después de tomar una medicina. Yo fui la víctima. Y sin ninguna investigación. Vivian insistió firmemente en que fui yo. Lloró y dijo que nunca imaginó que Caleb me agradara tanto y que usara esos medios. Esa sensación fue realmente aterradora. Caleb estaba furioso. Creyó las palabras de Vivian y me llamó cruel. Dijo que usé todos mis planes para hacer estas cosas. Pero claramente, esas cosas no tenían nada que ver conmigo. En mi mente, los recuerdos del pasado se hicieron cada vez más vívidos. Esta vez, definitivamente no los dejaré escapar. Lo logré. Vivian lo admitió rápidamente. Miró a Caleb y le dijo que como estaba embarazada, podía salir bajo fianza y ganar tiempo. No fue para tanto. La policía volvió a preguntar. ¿De verdad lo hiciste? Había tanta emoción en los ojos de Caleb. Era realmente raro que Vivian pudiera hacer esto por él. Sí, cortar selló mi obsesión. Lo hice. Muy bien. Firma aquí. También, Umlicht. Se han restaurado las imágenes de vigilancia de la sección cercana a la guardería. Había una cámara de vigilancia instalada en otra esquina. Y se ve claramente que eras tú. La señora Vivian, quien conducía el coche, fue interrogada por la policía. ¿Cuál era su motivo? No fui yo. Vivian entró en pánico. Debe haber algún error. Alguien me está incriminando. Creyó haberlo ocultado bien. Pero no esperaba que hubiera tantas lagunas legales en este asunto. Vivian discutió con su esposo por el niño. Su esposo creía que se estaba acercando demasiado a Caleb. Esto siempre le molestaba y a menudo discutía con ella. La familia de Vivian dependía de su esposo para sobrevivir. Y Vivian no tenía dónde desahogarse cuando su esposo la había tratado mal. Solo podía contárselo a Caleb. Sí. ¿Podría haber algún error? El atroz incidente en la guardería lo cometió Aria. Ya dije que estuve en el centro de detención. ¿Por qué no me crees?
Ese coche estaba aparcado en nuestra casa. A Vivian le resultó fácil llevárselo. Y lo hacía a menudo. No solo condujo mi coche, sino que también durmió en nuestra habitación nupcial cuando pasó la noche en mi casa. No dormía en el dormitorio principal. Le pedía a Caleb que le recogiera comida. A veces. Era tan cariñosa que le pidió que la alimentara. Y Caleb lo disfrutaba. Incluso aprendió a cocinar algunos platos para Vivian. Nunca tuvo tanta paciencia conmigo. Admito que me atraía mucho Caleb cuando estudiábamos. Era justo mi tipo. Pagué el precio de mi vida por mi amor secreto. En esta nueva vida. Si sigo siendo tan estúpida como para enamorarme de él otra vez. Seré un chiste. Caleb me miró con dulzura. Y me susurró al oído, mientras estés dispuesta a admitir tu culpa, serás la única señora de Caleb en el futuro. En mi vida anterior, él también dijo esas palabras. Me dijo que me reformara en prisión. Si me atreviera a causar problemas, me quitaría la vida. Señora Caleb. ¿Cree que me importa? Si tiene algo que decir. Dígalo delante del policía. Yo no lo hice. Y nunca lo admitiré. ¿Quieres que cargue con la culpa por Vivian? Mis palabras enfurecieron a la policía. Señalaron a Caleb y preguntaron, ¿qué te crees que es este lugar? ¿La decisión unilateral de tu familia? Lo que tú digas se hará. Basándonos en la evidencia, Vivian no pudo escapar. Esta vez. Tuvo que pagar el precio de su perversión. Debido a la incitación previa a la opinión pública, este caso de asesinato en el que estuvimos involucrados recibió mucha atención. Y algunos interesados comenzaron a analizar el caso. Encontraron algo extraño. Parecía que el maniquí había sido colocado allí con antelación. De ninguna manera. Es demasiada coincidencia. ¿Será que la señorita Aria puede predecir el futuro? Es solo una coincidencia. El coche chocó al maniquí por casualidad. La persona pensó que había matado a alguien. Pero este asesino es realmente cruel. No me extraña que hiciera algo así delante del jardín de infancia. Muchas señales indicaban que Vivian era una psicópata. Y en internet la retrataban como algo aún más aterrador. De regreso tomé mi teléfono y le envié un montón de fotos y conversaciones ambiguas al esposo de Vivian. Le dije que el bebé que Vivian llevaba en su vientre no era suyo, sino de Caleb. Después de enviar todo eso, Caleb me arrastró de repente y vino hacia mí. ¿Por qué no asumes la culpa?, me preguntó Caleb. ¿De verdad quieres que Vivian vaya a prisión? Ella misma cometió el crimen. Condujo el coche e hizo esas cosas. ¿No merece pagar el precio? Se supone que los niños inocentes a los que atropelló deben sufrir. Lo cuestioné. Caleb se quedó allí y dijo que todo se debía a que el marido de Vivian la maltrataba. Lo que la deprimió. Tiene depresión. Todo es excusable. ¿Desde cuándo la depresión se ha convertido en una carta de salida, de ascenso, de cárcel y de libertad? No lo sabía. Miré a Caleb y no quise discutir con él en absoluto. Solo quería ver sus chistes. Caleb frunció el ceño. Aún conservaba algo de decencia y no discutió conmigo. ¿Y lo que dijiste sobre el maltrato del esposo de Vivian? ¿Tienes alguna prueba? Es abuso emocional. En mi vida anterior, sabía que el esposo de Vivian tenía mal carácter. Oí que su familia estaba involucrada en el AMPA. Pero él adoraba a Vivian. Solo tuvo algunas discusiones con ella cuando descubrió su relación poco clara con Caleb. Nunca recurrió a la violencia. Mientras hablábamos, Vivian salió por detrás. Como estaba embarazada, podría quedar en libertad bajo fianza. Cuando vino a verme, dijo que sabía que estaba equivocada. Fue un accidente. No lo hice a propósito. Sabes muy bien si fue un accidente o no. Miré a Vivian con frialdad. En mi vida anterior. Tuvo una discusión con su esposo y lo amenazó con que si no le entregaba ese proyecto a la familia de Vivian, saldría a causar problemas. Su esposo era una figura prominente. Y sería vergonzoso si se supiera. Durante su discusión, Vivian perdió el control de sus emociones y pisó el acelerador.
Se volvió loca frente al jardín de infantes. Y a esos niños inocentes los agredió. El incidente fue de una gravedad extrema. Para cuando Vivian recuperó el sentido, el accidente ya había ocurrido. Igual que antes. Se fue sin importarle nada. Después de la primera vez, atropelló a alguien y huyó. Caleb la tranquilizó. Dijo que me haría asumir la culpa. Así que, la segunda vez, Vivian fue aún más intrépida. ¿De qué sirve decírmelo? Vayan y explíquenles a las familias de las víctimas. A ver cómo los juzga la ley. Salí. Los ojos de Caleb estaban sombríos. Y me llamó. Tienes que ayudarme con este asunto. Le debes algo a Vivian. Dijo que si no hubiera usado todos mis recursos, él y Vivian se habrían casado. Y Vivian no habría tenido que casarse con ese hombre abusivo. J.E. Si de verdad tuvieran una relación tan buena. Has tenido tantas oportunidades antes. ¿Por qué no le confesaste tu amor a Vivian? ¿Te gusta? Pero nunca lo has dicho en voz alta. ¿Es tu amor por Vivian demasiado difícil de expresar? En resumen, se trata simplemente de disfrutar de la ambigüedad. Ser novios de la infancia es una cosa. Y ser amantes o marido y mujer es otra. Si hubiera hombres diferentes en estas dos posiciones. Y todos giraran en torno a ella. Eso sería genial. Eso mismo pensó Vivian. Pero delante de Caleb. A menudo mencionaba a su marido y lo retrataba mal. ¡Qué hombre tan abusivo! 77. Una voz furiosa se escuchó desde atrás. Ethan nunca imaginó que Vivian hablaría así de él en público. Había sido un admirador tan devoto de Vivian. Era tan sincero y amable con ella. Aún así, siempre recurría a su amor de la infancia, Caleb, cada vez que algo andaba mal. ¿No fuiste tú quien llevó a Vivian a la depresión? ¿La hiciste perder el control y la condujo a un desenlace tan terrible? ¿Cuándo la golpeé? Ethan dijo que había estado demasiado ocupado mimando a su esposa como para tocarla. Ver a los dos hombres discutiendo así por su culpa. Vivian se sintió avergonzada. Me quedé a su lado, observando la escena. Vivian lloró. Dejen de discutir. Es todo un malentendido. Es mi culpa por no haberlo aclarado. Sus lágrimas parecían a punto de caer en cualquier momento. Y grandes lágrimas corrían como una presa rota. Me quedé atónito. Vivian le explicó a Caleb, quizás te hice malinterpretar con lo que dije antes. De hecho, mi esposo es una buena persona. Es solo eso. Estoy aquí. No te pondrá la mano encima. No tengas miedo. Dijo Caleb. Protegiendo a Vivian. No creía que Ethan tuviera las agallas para ser violento aquí. Esta era la entrada de la comisaría. Si Ethan cometía un error y se volvía violento, podía llamar a la policía en cualquier momento. Ethan estaba furioso y se fijó en las fotos que tenía en la mano. Antes de venir, pensé que solo eran chismes aburridos de los paparazzi. ¿Así que son tan cercanos? Ethan dijo que estaba desconsolado. Le había dado a Vivian incontables oportunidades. Sin importar cuánto discutiéramos o armáramos un escándalo después de casarnos. Nunca sospeché que me engañarías. Nunca dudé siquiera de que el niño en tu vientre no fuera mío. Pero esta vez. Vivian, lo que sea suspirará. Vas al hospital conmigo. Ethan quería hacerse una prueba de paternidad. Dijo que le había dado demasiadas oportunidades a Vivian. Pero ella no las tomó en serio. Caleb palideció. Y los dos intercambiaron una mirada. Vivian empezó a armar un escándalo otra vez. ¿No confías en mí para nada? ¿En serio? Soy tu esposa. No una mujer cualquiera de la calle. Si no confías en mí. Quiero. Si te atreves a hacerme la prueba, nos divorciaremos. Antes. Siempre que Vivian mencionaba el divorcio, Ethan se ponía nervioso. Aunque no fuera su culpa, lo admitiría. Pero esta vez fue diferente. Las fotos que le envié eran demasiado explícitas. En casa. Caleb y Vivian no se contuvieron.
Y esos registros de chat también eran extremadamente ambiguos. Ethan no era tonto. Debió presentir que algo andaba mal. Bien. Divorciémonos. Si no vas al hospital para la prueba. No reconoceré a esta niña. Al oír esto, Caleb protegió a Vivian tras él. Aunque esto es un asunto entre ustedes dos como pareja, aún tengo que resolverlo contigo. Siempre he dicho que no deberías haberte casado con ella. ¿Así tratas a Vivian? Cuando Caleb habló, Ethan se irritó aún más. El hombre le dio un puñetazo. La escena se volvió caótica mientras ambos peleaban. Ambos terminaron con moretones y sangrando. En ese momento, dejó escapar un profundo suspiro. Salió la policía. No hizo falta llamarlos. Los arrestaron de nuevo. Esta vez no entré. Iba a volver a redactar el acuerdo de divorcio. Este matrimonio con Caleb fue un accidente desde el principio. Una vez. Estuve secretamente enamorada de él. Pensé que yo también le gustaba. Si no, ¿por qué me besaría y pasaría esa noche conmigo? Más tarde. Me di cuenta de que Caleb nunca me tomó en serio. Incluso me odiaba. En mi vida anterior. Me hizo asumir la culpa por Vivian. Tuve una muerte miserable en prisión. Y sin duda me vengaré. Pero por ahora, necesito meter a Vivian en problemas. Al día siguiente, habiendo resuelto mi obsesión. Cuando Caleb regresó, tenía moretones por toda la cara. Le entregué el acuerdo de divorcio. ¿Te estás haciendo la difícil otra vez? Es inútil. Caleb dijo que no caería en la trampa y ni siquiera me miraría. Ya lo firmé. Fírmalo tú también. Esta vez hablo en serio. 88. El hombre se quedó allí. Me miraba con expresión confundida. No quería divorciarse de mí por las reglas de la antigua familia Caleb. Su abuelo quería que asumiera su responsabilidad y no causara escándalos. Pero ahora no necesito que asuma la responsabilidad. Quiero cortar lazos con él lo antes posible. Si lo firmas, no tendrás oportunidad de arrepentirte. Vale. Viendo que estaba actuando de forma inusual, Caleb lo firmó de inmediato. Dijo triunfante que definitivamente me arrepentiría. Lo ignoré y empaqué mis cosas. La división de bienes tras el divorcio ya estaba hecha. Y no necesitaba nada de Caleb. Solo quería separarme de ellos cuanto antes y no tener nada que ver con ellos. Cuando regresé a casa, Ryan ya estaba allí. Él y su madre vinieron a disculparse y a agradecerme por haberle salvado la vida. Lo siento. Casi te apuñalo antes. La madre de Ryan me preparó un montón de bocadillos. Si no fuera por ti, no habría podido ver a mi Ryan. Este asunto fue muy extraño. Y me costó explicarlo. Pero tampoco podía culpar a la madre de Ryan. Después de todo, habían dependido el uno del otro. Si Ryan realmente hubiera sido atropellado y asesinado, habría estado sola el resto de su vida. Fue realmente lamentable pensarlo. Los invité a comer conmigo. Y hablamos de este asunto. Ryan me preguntó cómo pude saber de antemano lo que iba a pasar. No fue de antemano. Es solo que Vivian ya había conducido bajo los efectos del alcohol antes. Todos esos incidentes fueron encubiertos. Esta vez, sabía que ella pasaría por allí. Entonces, ¿cómo supiste mi número de teléfono? Hubo muchos análisis sobre este asunto en Internet. Y había muchos misterios. Pero nadie podía explicarlo con claridad. Claro. No les diría que había renacido. ¿No te acuerdas? Fui a tu escuela a dar un discurso antes. El tema de ese discurso fue la compañía. Afortunadamente, al haberme satisfecho, mi mejor amiga y yo ya habíamos recopilado números de teléfono. Y pude justificarlo. La madre de Ryan le acarició la cabeza. Quizás era el destino. Deja de preguntar. Sí. Gracias. Hermana. Después de entretenerlos, volví a mi habitación y cerré todas las puertas. Tras asegurarme de que era seguro, me sentí como un globo desinflado. Me senté en el suelo.
Últimamente no había podido dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, pensaba en todo lo que me pasó en mi vida anterior. Me mataron los sicarios de Vivian. Me apuñalaron por todo el cuerpo. Y me dolió muchísimo. Incluso ahora, cuando lo pienso, todavía me siento incómodo. Tenía mucho miedo. No me atrevía a apagar las luces de la habitación. Tenía que estar iluminada. Y no podía haber más sonidos. No tuve el coraje. Tenía las manos apretadas. Se siente tan bien estar vivo. Se siente bien no morir. Pero aún así tengo que ser extremadamente cuidadoso. Ethan obligó a Vivian a hacerse la prueba de paternidad. Y resultó que el niño no era de Ethan. El hombre se divorció de Vivian inmediatamente. Eres increíble. Me engañaste, ¿verdad? Ethan también dijo que había oído que Vivian estuvo involucrada en ese accidente de coche. Había hecho todo lo posible por ayudar a Vivian antes. Pero esta vez no lo hizo. Sé que me equivoqué. No fue mi intención. Fue un accidente. ¿Quién es el padre del niño? Ethan estaba furioso. Delante de otros, Vivian lo había retratado como un esposo abusivo. Su comportamiento podría ser un poco descarado. Pero él realmente adoraba a Vivian. Casi la trataba como a la niña de sus ojos. Pero Vivian no estaba satisfecha. Ella deseaba demasiado y no mostraba ningún respeto por su madre. Como resultado, surgió un profundo conflicto entre la ley de la madre y la ley de la hija. Ethan quedó atrapado en medio de todo y fue muy duro para él. Además, Caleb estaba involucrado. Es ese sinvergüenza de Caleb. Voy a matarlo. No te vayas. Mientras Vivian lo jalaba. Dijo, ¿solo estás celoso? Ya te dije que Caleb y yo solo somos amigos. Si de verdad hubiera algo entre nosotros. Nos habríamos casado hace mucho. ¿Cuándo tendrías una oportunidad? 99 con un golpe. La mesa cayó al suelo. Ethan apuñaló la mesa con un cuchillo. ¿Crees que no sé por qué no terminaron juntos? Ethan dijo que fue por mi existencia que perdieron su oportunidad. Hoy le haría pagar un precio muy alto a Caleb. Justo cuando estaba a punto de atacar a Caleb con el cuchillo. ¿Quién hubiera pensado que Caleb entraría por la puerta? Adúltero. ¿Cómo te atreves a venir a mi casa? Mientras Ethan hablaba. Le lanzó el cuchillo a Caleb. Caleb lo esquivó y no le dio. Pero Caleb tenía miedo. Corrió preocupado. Eres un maltratador. No intimides a Vivian. Suena tan cariñoso. Ya llevas a su hijo en tu vientre. Ethan gruñó. Su voz temblaba de rabia. Al principio, reacio a involucrar a Vivian. Finalmente estalló. Una bofetada rápida y brutal la derribó de un golpe. Su abdomen se estrelló contra la esquina afilada de la mesa. La sangre goteaba, creando una escena escalofriante. Caleb se abalanzó sobre el cuchillo. Decidido a luchar contra Ethan hasta la muerte. El caos estalló. Ambos merecen morir. Y Pun rugió. Blandiendo el cuchillo con furia. Caleb se tambaleó hacia atrás. La sangre brotaba de una herida profunda en la cabeza. Vivian, paralizada por el terror. Le tapó la boca con la mano. Sus piernas cedieron. Y se desplomó en el suelo. Solo cuando se le pasó el susto, buscó a tientas su teléfono y marcó el 120. Pero ya era demasiado tarde. Caleb fue llevado de urgencia a urgencias. Su vida pendía de un hilo. Vivian perdió al bebé. Se quedó aturdida en la habitación del hospital. Las lágrimas corrían por su rostro. Aún no había noticias del estado de Caleb. Ethan fue detenido. Visité a Vivian con una cesta de frutas. Sus ojos brillaron de odio al verme. Ven a regodearte. ¿Lo has hecho? Sí, Seo. Mantuve la distancia. Desconfiado de su comportamiento errático. Tras sobrevivir a una vida pasada, estaba decidido a seguir con vida esta vez. Parece que Caleb te quería de verdad. Arriesgó su vida por ti. Qué lástima que no lo logre.
Dije con frialdad. Me acusó de ser malvado. Pero me negué a ceder. Tú eres el malvado. Causaste ese golpe negativo y negativo. Arruinaste tantas vidas. Y trataste de incriminarme. Caleb te ayudó a mentir. Ambos recibieron lo que merecían. Vivian me fulminó con la mirada. ¿Y qué si estás viva? Caleb nunca te amará. Me puse de pie. Disfruta de tu sufrimiento. Cuando Caleb muera asistirás a su funeral. Luego irás a la cárcel. Ya no te escondas tras tu embarazo. Al salir del hospital, vi que sacaban a Caleb en camilla. Se desangró hasta morir. La noticia corrió como la pólvora. Resucitando el viejo caso de éxito negativo y fuga negativa. Vivian se convirtió en la enemiga pública número 1. Mientras muchos en línea se movilizaban para limpiar mi nombre, a mí no me importaba la atención. Solo quería vivir esta vida libre de su toxicidad. Renacer. Quería atesorar cada momento. El fin.